¿Alguna vez ha soñado con ser una persona muy importante? ¿O tal vez ha pensado ganarse una lotería y tener mucho dinero? ¿Pero alguna vez ha pensado si esto cambiaría su corazón y su forma de ser? Vamos a orar y a pedirle al Señor que nos guíe para aprender hoy de su palabra. Amado Dios, oramos ante ti porque eres el Dios eterno, el Creador y el dueño de todas las cosas. Queremos que nos guíes y te lo pedimos con humildad, Señor, en Cristo nuestro Salvador. Amén. Definitivamente creo que todos en algún momento de nuestra vida, por alguna circunstancia u otra, hemos llegado a pensar o a desear tener algún puesto importante o tener algún rango o quizá tener mucho dinero. La mayoría de personas se les ha pasado esto por la cabeza, pero lo que nunca se nos ha pasado o quizá en lo que no hemos pensado es cómo podría esto cambiar nuestro corazón. Seguramente, si usted ha pensado en esto, debe ser por razones distintas o por razones diferentes que vienen a cada quien. Pero ¿sabe qué nos dice la palabra de Dios? La palabra de Dios nos dice que lo que realmente nosotros deberíamos anhelar es tener un corazón humilde. Así que, aunque todos soñamos con tener quizá algún buen trabajo o quizá tener algún buen dinero, creo que nadie sueña con estar en una posición rebajada o una posición humilde. Pero sabe que justamente la Biblia nos dice en Filipenses todo lo contrario. Dice Filipenses 2 en el versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Así que lo que el Señor nos dice por medio de su palabra es que nosotros no deberíamos estar anhelando estar por encima de otras personas o tener quizá algún control o dominio sobre otros, sino todo lo contrario. Lo que nosotros como seres humanos, como hijos de Dios, como creyentes, lo que tenemos que hacer es vernos con humildad, ver a los demás como superiores. Y esto nos habla entonces de que nosotros tenemos no que sentirnos quizá por debajeados o quizá en un sentido pisoteados, sino nos ayuda a ver a las demás personas en una posición sobre nosotros. Esto es bien difícil hoy en día, porque seguramente a ninguno nos gusta que nos traten de una manera desagradable o quizá que nos hagan sentir menos que otros. Creo que la mayoría estamos de acuerdo en que eso no es una sensación agradable, pero ¿sabe que es una sensación de humildad? Dice la Biblia. Cada uno vea a los demás como superiores, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Definitivamente esto nos ayuda y nos ayuda en algo. Nos ayuda porque así combatimos algo que se llama el orgullo, la altivez, la arrogancia. El orgullo, la altivez o la arrogancia son cosas que están muy arraigadas al corazón humano. La mayoría de seres humanos creo que padecemos en cierta manera, bien sea en una medida poca o en una medida grande, de algo de estas condiciones. Orgullo, altivez y arrogancia. Dios no quiere que seamos de esa manera. Dios no quiere que seamos orgullosos, ni que seamos arrogantes, ni que seamos vanagloriosos. Dios quiere que seamos humildes. Y el mejor ejemplo de humildad nos lo da Él mismo. Ahí mismo en Filipenses dice, haya pues en vosotros ese mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Así que el ejemplo supremo que nos da en la palabra es que nosotros debemos tener ese mismo sentir que tuvo el Señor Jesucristo. Imagínese el Señor Jesucristo siendo Él Dios mismo, siendo en la misma forma y misma esencia de Dios. Él no se aferró a esto, sino que se hizo hombre, se humilló como ser humano, tomó una forma humana que es muy inferior a lo que es Dios y así estuvo en esta tierra. Pero no solo estuvo en esta forma, sino que fue obediente y se dejó humillar hasta su propia muerte. Y la Biblia nos dice que en nosotros debe haber ese mismo sentir. ¿Sabe cuál es ese sentir? El sentir verdadero de la humildad. Dios nos enseña a través del ejemplo por medio del Señor Jesucristo y nos manda en su palabra a que seamos humildes. Y humilde no nos habla de estar en una condición de necesidad económica. A veces relacionamos la humildad con la necesidad económica y son cosas muy diferentes, porque alguna persona podría tener una necesidad económica y ser muy soberbio, muy altivo o muy arrogante. O quizá alguna persona puede estar en una necesidad económica, pero cuando salga de ella va a dejar de ser así de humilde y se portará arrogantemente.
Así que la humildad no está ligada a lo económico, la humildad está ligada es al corazón. La verdadera humildad de la que nos habla Dios es que haya en nosotros ese sentir de vernos por debajo de otros, de considerar a las demás personas por encima de nosotros, de ver a los demás como superiores a nosotros mismos. Y aunque a veces eso no nos gusta y aunque a veces eso nos parece que no está bien, pues es la manera correcta y el ejemplo, como lo acabamos de decir, lo recibimos del mismo Señor Jesucristo. Él, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él no vino a vivir en palacios, a mirar a las personas por debajo del hombro, ni vino a ser un arrogante. Todo lo contrario, vino a mostrar su humildad total, vino a ayudar a las personas, vino a estar con todos los necesitados. No le negó su amistad ni su ayuda a nadie. Eso realmente es humildad. Justamente la Biblia nos dice que debemos ser nosotros en ese sentido. ¿Sabe por qué? Porque es por medio de la humildad que podemos ser útiles a los demás. Pero ¿sabe qué es lo contrario a la humildad? Justamente lo contrario a la humildad es la soberbia, es esa arrogancia. Y dice la Biblia en Proverbios 16, versículo 18, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Este versículo de los Proverbios nos está diciendo que antes de sufrir un gran dolor, hay soberbia. La soberbia es algo que a Dios no le agrada. También nos lo dice en Proverbios capítulo 6 que hay algunas cosas que Dios aborrece y entre ellas están los ojos altivos. Así que Dios no le agrada, no le gusta y de acuerdo a Proverbios capítulo 6 aún aborrece. Aborrece la soberbia, la altivez. Aborrece el sentido humano de creerse más que otra persona. Lastimosamente, a veces el corazón nos puede engañar o aún nuestra mente nos puede traer malos pensamientos. Podemos llegar a sentirnos más importantes que otros. Podemos llegar a sentirnos mejores que otras personas, quizá por lo que tenemos o por lo que sabemos o por lo que podemos llegar a realizar. Y podemos llegar a ver a otras personas como inferiores a nosotros mismos. Cuando nosotros pensamos de esa manera, estamos siendo altivos, estamos siendo arrogantes, estamos siendo soberbios. Y justamente de eso nos habla la Biblia, que son cosas que a Dios no le agrada. Antes del quebrantamiento hay soberbia. Así que el Señor está diciendo, todo el que se ensoberbece, todo el que se engrandece, todo el que es orgulloso, definitivamente va a recibir una caída. Y antes de la caída también está la altivez de espíritu. Dios nos llama a no tener un espíritu altivo en el sentido de creernos mejores que otras personas. ¿Sabe que Dios nos creó a todos a su imagen y semejanza? ¿Sabe que Dios a todos nos ha dado capacidades diferentes? Y aunque haya personas a nuestro alrededor, quizá con capacidades distintas, eso no nos hace a nosotros creernos o no debería hacernos creer mejores que otros. Algunos son buenos para algunas actividades y otros para otras, pero el peor error es juzgar a otros porque no hacen las cosas como nosotros las hacemos. Allí hay arrogancia, allí hay soberbia. Hay soberbia también cuando nosotros creemos que somos los que mejor hacemos las cosas, cuando creemos que nadie puede hacer las cosas como nosotros mismos. Hay soberbia cuando nosotros creemos que si no las hacemos nosotros no van a resultar bien. Hay soberbia cuando desestimamos el trabajo de otras personas. Hay soberbia cuando menospreciamos lo que otros han hecho y empezamos a hablar despectivamente o a denigrar de lo que han hecho otras personas porque creemos que nosotros sabemos hacer mejor cualquier trabajo. Todos esos son indicadores de soberbia. Así que el Señor dice que antes de la soberbia vendrá el quebrantamiento. Básicamente está diciendo que el que es soberbio va a ser quebrantado y básicamente está diciendo que el que es altivo va a recibir una caída. El Señor aborrece estas cosas y por eso nos llama entonces a tener una actitud muy diferente, la actitud de la verdadera humildad. Dios quiere que ayudemos, que sirvamos y que mostremos a Cristo en cada situación de la vida. Y es mucho más fácil hacer esto cuando realmente en nosotros hay esa humildad, porque la humildad nos ayuda a ver a los demás como superiores. La humildad nos ayuda a ver a las personas con sus necesidades. La humildad verdadera está totalmente en contra de la soberbia, de la altivez, del orgullo y aún del mismo egoísmo. Porque todo soberbio y orgulloso también va a ser egoísta, va a estar pensando únicamente en sus propios intereses.
Por eso la Biblia, la palabra de Dios y Dios mismo nos ha venido diciendo que haya en nosotros ese sentir, el sentir verdadero de humildad, con el propósito de ayudar a las demás personas, de ser útiles ante otros, de poder prestarnos para las necesidades de otros. Esto fue lo que el Señor Jesucristo hizo. Imagínese usted al Dios del universo, al creador de cielos y tierra, al que creó el mar y puso leyes en él, al creador de las galaxias que aún ni siquiera podemos nosotros conocer ni entender. Este Dios tan poderoso decidió hacerse hombre, venir a este mundo y formar parte como uno de su propia creación, y de esa manera enseñarnos la salvación que nos ha regalado y enseñarnos ese amor divino de Dios. El Señor nos enseña esa humildad con su propio ejemplo y quiere que usted y yo sigamos sus pisadas. No hay razón para sentir soberbia, no hay razón para sentir orgullo ni para sentirnos mejores que otros. Todo lo contrario, si hemos recibido algo, entendamos y reconozcamos que viene de parte de Él y que lo que tengamos, lo que seamos o lo que podamos hacer ha sido una capacidad que Dios mismo nos ha dado. Y esto no nos hace ni mejores ni peores que otros, sino que nos hace siervos, y tenemos entonces que ayudar a las demás personas por medio de lo que el Señor ha puesto en nosotros. Así que la invitación es a que entendamos que la humildad está ligada a un servicio hacia los demás. En cambio, la arrogancia, la soberbia, el orgullo está ligada a un egoísmo. Dios quiere entonces que vivamos de la manera correcta, de la manera que Él nos ha enseñado, y que sigamos sus pisadas en este camino de humildad. Quizá en algún momento hayamos actuado de una manera orgullosa, soberbia, arrogante. Es bueno pedirle entonces perdón al Señor. Eso también es humildad, pedirle perdón a Él y reconocer nuestra pequeña posición ante su gracia y gran soberanía. Dios estará gustoso en perdonarnos y ayudarnos entonces a empezar a caminar de la manera humilde que Él quiere, reconociendo nuestros errores y andando de esa forma que es lo que Él nos ha enseñado. Así que vamos a orar. Padre, agradecemos todas las cosas que tú nos das, tu amor, misericordia y bondad. Agradecemos las capacidades que nos has dado. Agradecemos cada bendición que hemos recibido, porque nada tenemos por nosotros mismos, sino que todo viene de ti. Te pedimos perdón si en algún momento hemos sido arrogantes, soberbios u orgullosos, Señor. Y te pedimos que nos ayudes a ser humildes, Dios, y a tener esa verdadera humildad que tú nos enseñas. Ayúdanos, Dios, porque lo podemos hacer solamente en ti. En Cristo nuestro Señor hemos orado.